Vamos a mencionar algunos cambios que trajo la Constitución de 1991 y por favor recuerden que esta Constitución no es perfecta y que a 33 años de su promulgación no ha logrado desarrollarse por completo, no ha podido aplicarse por completo porque ha tenido muchísimos obstáculos. Comencemos. Tenemos que en la Constitución de 1991 se establecieron los derechos fundamentales que han sido indispensables para la garantía de los derechos individuales, así como también lo ha sido el establecimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. Pasaba que en la Constitución anterior los derechos individuales no primaban tanto o no estaban tan bien garantizados. Por ejemplo, el tema del derecho a la propiedad privada, que no era un derecho muy amplio. Para comenzar, no todo el mundo tenía derecho a esa propiedad privada y además no estaba bien regulado. Es decir, atributos como el uso y el goce de la propiedad privada no estaban bien limitados y el propietario podía abusar de esos atributos. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo abusar yo de algo que me pertenece? Pues usted abusa de su propiedad cuando genera efectos negativos a la sociedad, como una contaminación excesiva o como el agotamiento de ciertos recursos. Entonces la Constitución del 91 trajo unos limitantes muy importantes para eso. Y aparte se crearon mecanismos de protección para esos derechos fundamentales como la tutela. Y yo la verdad no puedo decir nada malo de la tutela porque yo me gradué gracias a una tutela. Otro cambio que nos trajo la Constitución del 91 fue limitar el estado de excepción. Recuerden que en el video anterior yo les decía que Colombia vivía en un permanente estado de sitio, que es uno de los regímenes del estado de excepción, y que eso condujo al debilitamiento de las instituciones y al abuso de poderes por parte del Ejecutivo. Resulta que anteriormente el estado de excepción no solo no estaba bien limitado en su tiempo de duración, sino que la declaratoria del estado de excepción no estaba sujeto al control de la Corte Suprema, que en ese entonces no existía la Corte Constitucional. Entonces la Corte no podía entrar a revisar como tal esos motivos de declaratoria de estado de excepción. Eso nada más le correspondía al Congreso. Y obviamente un Congreso tan politizado no ejercía una correcta revisión. Ahora, a partir de la Constitución del 91 es distinto. No solamente se especificaron bien los diferentes tipos de estados de excepción que se pueden aplicar aquí en Colombia, que son 3, sino que también se estableció su límite de tiempo y además la Corte Constitucional, que nació con la Constitución del 91, sí puede entrar a revisar los motivos, o bueno, la declaratoria de un estado de excepción y fácilmente puede declararlo inexequible. Otra novedad en la Constitución del 91, los mecanismos de participación ciudadana. Básicamente, esta nueva Constitución buscó acercarse más a una democracia participativa que representativa. Es decir, que más allá de los representantes políticos que todos elegimos, los ciudadanos pudieran participar de forma más directa en la toma de decisiones. Recuerden que justamente el gran obstáculo para reformar la Constitución anterior es que eso solo podía hacerlo el Congreso. Es decir, estaba completamente monopolizada la toma de decisión política en el país y ese monopolio lo tenía el Congreso. Otro de los cambios, se modificó el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y se permitió la privatización de estos. Es decir, pasamos de un Estado proveedor de estos servicios públicos domiciliarios a un Estado regulador de la prestación de estos servicios públicos por parte del sector privado. Esta medida yo creo que siempre ha sido muy cuestionada porque se dice que este régimen mejoró la calidad y la cobertura de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y que ayudó, por ejemplo, a superar los apagones eléctricos de finales de la década de los 80 e inicios de los 90. Pero, por otra parte, se dice que estas empresas privadas aumentaron desmesuradamente el costo de estos servicios públicos y que además sigue siendo deficiente en muchos aspectos y en muchas partes del país. La educación. Resulta que la Constitución del 91 promovió que la educación, más allá de ser vista como un servicio, comenzara a ser considerada como un derecho esencial. Y eso llevó a varias transformaciones. Se creó la Ley General de Educación, se promovió la libertad de cátedra, que de alguna forma generó una independencia entre la educación y los intereses de unos sectores específicos que quizás buscaban un poquito de adoctrinamiento, entonces tocaba limitar eso. Pero continuemos. Se dio una mayor inversión en el sector educativo, creció la infraestructura y se comenzaron a establecer políticas de gratuidad para un mayor acceso a la educación. Y no vamos a negar las cosas. Es muy cierto que a partir de la Constitución del 91, la cobertura de la educación en Colombia es mucho mayor. Hoy puede estudiar gente que antes ni por ahí. Pero los retos en la educación en Colombia siguen siendo grandísimos. Es de los sectores que yo sostengo
requiere una completa transformación. Otros cambios por allí: se estableció el Estado laico, la libertad de culto, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, mejoró la cobertura en el sistema de salud, otro sector que sigue teniendo muchísimos retos. Se promovió la libertad de empresa y se establecieron algunos elementos para ir logrando una competencia un poco más justa en el mercado. La Constitución también trajo consigo el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, que dio paso, por ejemplo, a la creación de territorios especiales, a la jurisdicción especial indígena y al desarrollo de la etnoeducación, que busca preservar los saberes de todas estas comunidades. Y por supuesto, esta Constitución planteó una mayor descentralización y autonomía territorial, buscando acabar un poco con ese centralismo político que sabemos que no ha acabado, pero que nos trajo cosas como la elección popular de gobernadores, que no existía anteriormente. Y también algunas reformas, varias reformas, que comenzaron a mejorar esa distribución de recursos entre las entidades territoriales. Pero ojo que estas entidades territoriales, al verse más ricas, al verse más autónomas, comenzaron a endeudarse fuertemente. Y eso es algo que estamos sufriendo actualmente, las consecuencias de eso. Y sin duda, la medida más representativa de esta Constitución, el paso de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. Básicamente pasamos de un Estado estrictamente sujeto a la norma a un nuevo Estado que sigue sujeto a la norma, pero que está orientado a la consecución de unos objetivos específicos en pro al progreso social del país, en pro al desarrollo humano. Obviamente, ese Estado social de derecho trajo consigo un aumento del gasto social para poder garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Estamos hablando de educación, salud, seguridad social, infraestructura, etc. Ahora, sí es verdad que este aumento del gasto social condujo a un desajuste entre los ingresos y los gastos del Estado y llevó hasta cierto punto a un endeudamiento público. De hecho, iniciando el siglo XXI, hubo una crisis económica que de alguna forma pudo superarse posteriormente. Pero ojo que esta crisis económica no solamente fue por el gasto social que se estaba dando, sino también por la enorme burocracia que se dio con esta Constitución. El problema es que, y esto siempre lo recalco, que el gasto social en Colombia nunca ha estado bien focalizado. Y obviamente la corrupción tiene mucho que ver allí. Y es por eso que los indicadores de pobreza en Colombia no son abismalmente diferenciales a los indicadores de pobreza de hace 30 años. Pero ¿estoy yo de acuerdo con el Estado social de derecho y con la inversión social? Por supuesto que sí, completamente, no tengo ningún motivo para no estarlo. A ver, yo tengo muy claro que el Estado no puede resolverle la vida a todo el mundo. La verdad es una carga muy pesada y nosotros somos individuos autónomos que tenemos que resolver la vida como sea. Pero también tengo claro que en el momento en que yo adquiero obligaciones con el Estado también adquiere unas obligaciones conmigo. Y si en mi casa, mi familia cumple con impuestos, cada vez que yo soy consumidora de algún tipo de servicio, cumplo con impuestos, en el uso de mis cuentas de banco, de mis tarjetas, de lo que sea, cumplo con impuestos, yo espero poder acceder a unos servicios básicos, a un buen transporte público, a una infraestructura de calidad. Pero no solo eso, no solo se trata de aquello a lo que yo pueda acceder, sino también de la visión que tenemos de una Colombia para el futuro. Porque si yo espero que algún día Colombia esté en el top o en un top de países relevantes para el mundo, la inversión social es indispensable. Ningún país llega a ser relevante para el mundo si no tiene un gasto considerable de inversión social. ¿No me cree? Vaya a ver de cuánto es la inversión social de Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, Alemania. Con menos calidad de vida por ahí se mete China y Estados Unidos. Obviamente Colombia no es ninguno de esos países, Colombia tiene unas características completamente diferentes, pero la política hay que construirla y hay que desarrollarla bien. Y en un aspecto mucho más económico, podemos ver a una Constitución que le dio mucha más independencia al Banco de la República con respecto a la rama ejecutiva. Es decir, le quitó facultades al Ejecutivo en el tema de política monetaria. Y sirvió porque se disminuyó esa inflación histórica en la que vivía Colombia. Y además, esta Constitución del 91 ha buscado que Colombia pueda posicionarse mucho más fuerte como un país exportador. Hay quejas, sí hay quejas. Y entre esos disgustos estaba el tema de la creación de nuevos órganos
que condujeron a una excesiva burocracia. Otro de los disgustos fue acabar con el bipartidismo, porque se decía que fraccionar el Congreso en tantos partidos iba a desestabilizar el país. Y aparte, con la creación de la Corte Constitucional, también se dijo que era muy peligroso darle tanto poder a una institución que seguramente iba a ponerse por encima de todos los demás poderes.